Santa María del Diablo, capítulo 18. No está solo el que se sienta. Irán desnudos mis renglones de abundancia de palabras artificiales, pero serán muy copiosos de verdad, pues la boca que miente mata el ánima. Y conforme a esto diré lo que no tendrá contradicción, con tal de que quien tomare cargo de enmendar lo mío diciéndolo por mejor estilo, no ofenda mi buen deseo, ni se me niegue el loor del trabajo que en tanto tiempo y con tantos peligros yo he padecido, allegando e inquiriendo por todas las vías que pude saber lo cierto de estas materias, después que el año de 1513 de la Natividad del Redentor nuestro Señor Jesucristo, el católico rey don Fernando de gloriosa memoria me envió por su veedor de las fundiciones del oro de la tierra firme, donde así me ocupé cuanto convino en aquel oficio, como en la conquista y pacificación con las armas de algunas partes de aquella tierra, sirviendo a Dios y a vuestra majestad, como capitán y vasallo en aquellos ásperos principios en que se poblaron algunas ciudades y villas que ahora son de cristianos. Y estando el rey en Toledo en el año de 1525, escribí una relación sumaria de lo visto y ocurrido y hallado en tierra firme, a través de la salvajez de la tierra y los aires de ella y la espesura de los herbajes y arboledas de los campos, y el peligro de los ríos y los grandes lagartos y tigres y el experimentar de las aguas y manjares a costa de nuestras vidas y en utilidad de los mercaderes y pobladores que con sus manos lavadas ahora gozan de muchos sudores ajenas. El que buenas letras gusta, nunca le falta del deleite. Vuestra cesárea majestad me ha dado de comer por su cronista de estas materias, y lo que cuento no lo he sacado de los libros como Plinio. Conténtese el lector con que lo que yo he visto y experimentado con muchos peligros, lo goza él y sabe sin ninguno, y que lo puede leer sin que padezca tanta hambre y sed, calor y frío, con otros innumerables trabajos, sin aventurarse a las tormentas de la mar, ni a las desventuras que se padecen por acá, sino que para su pasatiempo y descanso haya yo nacido y peregrinado y visto estas obras de natura, o mejor diciendo, del maestro de la natura, las cuales he escrito en 50 libros que tienen mi historia. Puedo decir que he escrito algunos otros libros, de los cuales solo uno que no honraba la verdad me hace vergüenza, y he trasladado de la lengua toscana al romance castellano el Laberinto de Amor de Juan de Boccaccio y las reglas de la vida espiritual y secreta teología, en la cual el impresor ganó pocos dineros y yo ningunos, pero ambos despendimos bien el tiempo. Y escribí Los oficios de la Casa Real de Castilla o Libro de la Cámara del Príncipe Don Juan, y más tarde le hice algunas adiciones, y escribí también un libro de batallas, y cercano ya a dar mi cuenta ante Dios, escribí ese último puñado de retratos llamado Quincuagenas, que es imposible que a todos desagraden, porque mi intención fue, con verdad, satisfacer a los buenos y no ofender a los no tales, aunque harto se ofenden esos con no imitar a los mejores. Las quincuagenas debían ser, mi tarea postrera. Allí, al lado de retratos de muchos distinguidos, he querido dejar mi opinión, las razones que me mueven, el estado de mi alma. Pero al poner punto final a los 72 años de mi edad, y al pasar los días sin que la muerte llegara, descubrí que algo faltaba. Y aunque para evitar que a mí me quede de qué hacer penitencia, he evitado decir cosas que a otros lleven a la horca, y he silenciado mi pluma para no despertar a los dormidos memorando algunos ladrones. Me temo que todo ese cuidado ha sido vano, si he de atender a un sueño que ha venido a visitarme insistente y repetido. Y ya que hablamos de libros y de escrituras,
Diré que una de las cosas que más han espantado a los indios de cuantas han visto entre los cristianos son las letras, y que por aquellas nos entendamos los ausentes. Y así, cuando algún cristiano escribe a otro que está a algunas leguas de allí, y algún indio es el mensajero, quedan espantados que en la carta digan acullá lo que se ha hecho acá, que aquel indio ha visto hacerse o lo que se entiende hacer. Y llevan la carta con tanto respeto y temor y cuidado que les parece que también sabrá decir la carta lo que el indio piensa o hace mientras la lleva. E incluso algunos piensan que tiene ánima la carta y se ha platicado entre ellos para lo experimentar. En cierta ocasión un indio tenía la tarea de llevar una carta de su amo castellano a otros cristianos que estaban en otro lado. Enterado de aquello, el cacique de la tribu a la que pertenecía aquel indio le ordenó hacerle en el camino ciertas preguntas a la carta. Cuando el indio regresó con otra carta de respuesta para el cristiano, el cacique lo llamó aparte y le dijo que si había hecho lo que le había mandado. El indio dijo que sí, que había hecho las preguntas, pero que la carta no le había querido responder nada. Dijo el indio que la carta no quería hablar sino con los cristianos y que ella había dicho a su amo sobre las preguntas que él le había hecho en el camino. Conocido aquel prodigio, el cacique decidió que los dichos cristianos eran demonios y se llenó de temor y huyó y se unió a los que estaban alzados contra los colonos. Pocos días después fue puesto preso y se le preguntó la causa por qué se había huido, pues que no se le había hecho sin razón ni maltratamiento alguno. El cacique se acusó con su defensa. Dijo que sabía que las cartas hablaban y que era falso que él hubiera mandado hacerle preguntas a una de ellas. El que esta experiencia hizo fue el capitán Gonzalo de Badajoz, el cual le dijo al cacique que la verdad, la carta se lo había dicho todo y él lo sabía, y que las cartas todo lo entienden cuando se aconseja o se trata contra los cristianos, y ellos les tienen mandado que ellas no hablen con los indios ni les descubran ningún secreto. Y así se lo creyó este cacique, y de astuto el capitán quiso dejarle en esta sospecha. Por todas las vías que he podido, después que a estas indias pasé, he procurado con mucha atención, así en estas islas como en tierra firme, de saber por qué manera y forma los indios se acuerdan de las cosas, de su principio y antecesores, y si tienen libros o por cuáles vestigios o señales no se les olvida lo pasado. Y en estas islas y en tierra firme, por lo que he podido entender, solo sus cantares, que ellos llaman areitos, son su libro o memorial, que de gente en gente queda, de los padres a los hijos y de los presentes a los venideros. Y no he hallado en esta generación cosa entre ellos más antiguamente pintada ni esculpida o de relieve entallada, ni tan principalmente acatada e reverenciada como la figura abominable y descomulgada del diablo, con muchas cabezas y colas y deformes y espantables y caninas y feroces dentaduras con grandes colmillos, y desmesuradas orejas, con encendidos ojos de dragón y feroz serpiente, y de muy diferenciadas suertes, tales que la menos espantable pone mucho temor y admiración. Y les resulta el diablo tan sociable y común, que no solo en una parte de la casa le tienen figurado, mas aún en los bancos en que se sientan, para significar que no está solo el que se sienta, sino él y su adversario. Y en madera y de barro y de oro y en otras cosas cuantas ellos pueden lo esculpen y entallan y pintan, regañando y ferocísimo, como quien él es, al cual ellos llaman Tuira, y a éste tienen por su Dios. Y al Tuira, que aparece siendo fantasma de noche, piden ellos el agua o el sol o el pan o la victoria contra los enemigos y todo lo que desean, y piensan que les da cuando le place lo que piden. Y tenían ciertos hombres entre sí que en aquella lengua de cueva llaman tequinas,
quienes servían de arúspices o agoreros o adivinos, y estos tequinas les daban a entender que el Tuira es señor del mundo y del cielo y de la tierra y de todo lo demás, y que su figura o imagen era aquella tan fea como he dicho, y mucho más de lo que se sabrá pensar ni decir. Y para invocar al Tuira, los tequinas principiaban a gritar imitando las voces de animales, chocaban piedras y conchas marinas unas con otras y daban golpes con guaduas secas y huesos gruesos de animales sobre un tambor de cuero. De repente, un profundo silencio interrumpía de golpe estos gritos salvajes y el tequina se convertía en el vocero directo de Satanás. De ordinario era verídico en sus predicciones. Adivinaba la guerra y las emboscadas de los enemigos, preveía los acontecimientos, sobre todo los funestos, y aconsejaba actitudes que debían asumir. El Tuira anunció por medio de aquellos la llegada de los castellanos que fundaron a Santa María de la Antigua del Darién. Predijo que los invasores saldrían derrotados y por años aquella predicción fue objeto de burlas en la colonia. Pero el tiempo hizo certero el vaticinio. Para calmar al demonio irritado, el tequina le ofrecía oro, sahumerios de plantas aromáticas y a veces sangre humana en las personas de las doncellas más hermosas. Las enfermedades se consideraban producidas por espíritus maléficos y el tequina se comunicaba con el príncipe de los espíritus para poder curarlas. El tequina era llamado a la cabecera del enfermo, iba a la choza del moribundo disfrazado con máscaras grotescas, cubierto con pieles de animales o con plumas. Se pintaba el cuerpo con figuras aterradoras, acompañado de fetiches, un tambor sonoro e instrumento de sonidos agudos. Tocaba el tambor, hacía muecas y el mayor ruido posible para obligar a los espíritus malos a salir y abandonar el cuerpo del paciente. Estos tequinas por la mayor parte eran grandes herbolarios. Tenían conocidas las propiedades de muchos árboles y plantas y hierbas, y como sanaban a muchos con tal arte, los tenían en gran veneración y acatamiento, así como entre los cristianos tienen los sacerdotes a los santos. Entre los indios hechiceros de aquesta región de Cueva hay un cierto género de malos, que los cristianos en aquella tierra llaman chupadores, que a mi parecer deben ser los mismos que en España llaman brujas. Estos chupan a otros hasta que los secan y matan, y sin calentura alguna, de día a día, poco a poco se enflaquecen tanto que se les pueden contar los huesos, que parecen solamente cubiertos con el cuero, y el vientre se les resuelve de manera que el ombligo traen pegado a los lomos y espinazos, y se tornan de aquella forma que pintan a la muerte, sin pulpa ni carne. Estos chupadores, de noche, sin ser sentidos, van a hacer mal por las casas ajenas y ponen la boca en el ombligo de aquel que chupan, y están en aquel ejercicio 1 o 2 horas o el tiempo que les parece, sin que el paciente sea poderoso de valerse ni defender. Y en medio de su impotencia el ofendido conoce y puede ver al malhechor, y aún hablan mientras aquello ocurre, así los que hacen este mal como los que lo padecen, como han confesado algunos. Me dicen que estos chupadores son criados y naborías del Tuira, y que él se los manda así a hacer, y el Tuira es, como está dicho, el diablo. Y hay entre estos tequinas algunas mujeres en las cuales es más peligroso el oficio, porque todas aquellas que se precian de maestras de tal arte son unas viejas astutas y mal inclinadas, y de mala proporción y vista, que se entremeten a adivinar y hacen más desconciertos que los hombres de su oficio, y de estas hay asimismo chupadoras en más cantidad que de hombres que en eso se entienden. Y los tales tequinas llevan consigo siempre la maldita figura del Tuira, y así por tal imagen les daban el mismo nombre. Y en tierra firme no solamente en sus ídolos de oro y de piedra y de madera y de barro huelgan de poner tan descomulgadas y diabólicas imágenes, mas en las pinturas que sobre sus personas se ponen, teñidas o perpetuas por el tiempo que vivan, de color negro,
y las perpetuas las aplican rompiendo sus carnes y el cuero, juntando en sí esta maldita efigie. Y no dejan de hacerlo así, que es como sello que ya está impreso en ellos y en sus corazones. Nunca se les desacuerda haberla visto ellos o sus antepasados, y así le nombran de diversas maneras, y no ha menester los libros. Los indios tienen gran veneración por los tequinas. Los llaman para pedir consejo, para comenzar sus guerras y para todas las otras cosas que son de importancia. De este nombre se hace mucha diferencia porque llaman tequina a cualquiera que es más hábil y experto que en algún arte, así como en ser mejor montero o pescador, hacer mejor una red o una canoa u otra cosa. Y al llamarlos tequina quieren decir lo mismo que maestro, por la manera que tienen de llamar tequina al que es maestro de las responsiones e inteligencias del diablo, que es el tequina por excelencia. Este dicho tequina tiene preeminencia sobre los otros porque es el que administra sus idolatrías y ceremonias y sacrificios, y el que habla con el diablo, según dicen, y a ellos da sus respuestas y les dice que digan a los indios lo que han de hacer y lo que será mañana y desde muchos días. Porque Satanás, sea antiguo astrólogo, conoce los movimientos naturales del tiempo y de cielos y planetas y del zodiaco e influencias arriba, y ve dónde van las cosas guiadas naturalmente, y así, por el efecto a que van referidas en su conclusión, da él noticia de lo que será adelante. Y les hace entender que por su deidad y como Señor y movedor y disponedor de todo lo que es o será, sabe las cosas que están por venir, y les dice que él truena y hace llover y guía los tiempos y les da o quita los frutos en las plantas y las hierbas y los árboles y todo en lo que se sustentan las criaturas. Y pues como muchas veces ven que en efecto así acaece como el Tuira se lo ha pronosticado algunos días antes, le dan crédito en todo lo demás y le hacen sacrificios en muchas y diversas maneras, en unas partes con sangre y vidas humanas, y en otras con sahumerios aromáticos de buen olor y también de malo. Y cuando Dios dispone lo contrario que el diablo ha dicho al tequina y el tequina a los otros, entonces el tequina les dice que el Tuira ha mudado la sentencia por algún enojo o achaque que a él le parece, como aquel que es suficiente maestro de engaños con los mortales, en especial con gente que tan pobre y desapercibida está de defensa contra tan grande adversario. Y ese mismo nombre de Tuira, en aquella lengua de cueva, dan los indios a los cristianos, porque los tienen por sagaces o por tales como el diablo, pensando que en decirles tuiras los honran y los loan. Y en la verdad es buen nombre, o mejor diciendo, conveniente a algunos, y bien les está tal apellido porque han pasado a aquellas partes personas que, pospuestas sus conciencias del temor de la justicia divina y humana, han hecho cosas no de hombres, sino de dragones y de infieles, pues sin advertir ni tener respeto alguno humano, han sido causa que muchos indios que se pudieran convertir y salvar, muriesen por diversas formas y maneras.